les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, por este momento. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, pero sobre todo, Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón. Tu palabra dice que es un espada o filo que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay nada que pueda estar oculto ante aquel que ha de juzgar a todos. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo y te pedimos, Señor, oh Dios, que nos ministres, que nos transformes por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a poner balance. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Romanos 12, del 1 al 8. Leemos de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí. Ok, hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo ahora, hasta ahora, ha sido como el fundamento, lo que realmente nos hace actuar como Dios quiere que actuemos. Por ejemplo, empezamos con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y dijimos que, la misma Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder agradar a Dios. Lo primero es que yo tengo que presentarme a Dios en sacrificio vivo. Tengo que entregar mi vida a Él y dedicarla a Él. Y luego dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo me mantengo viviendo de la manera que he vivido hasta conocer a Cristo, entonces no pasa nada. Simplemente sigo siendo un mundano más en la iglesia. Pero la idea es que yo al llegar a la iglesia debo aprender. Hoy, por ejemplo, vamos a ver este tema, y si usted sale de aquí y sigue y no recuerda nada de lo que se dijo y no lo aplica a su vida, entonces no sirve. Entonces lo que dice es, estudia la palabra, aprende lo que dice y cambia tu manera de ser, transfórmate por medio de la... Ya entiendes que la Biblia quiere, que el Señor quiere que hagas tal o cual cosa, entonces como ya lo entendiste, empieza a vivir de esa manera, transfórmate. Esa es la forma en que nos transformamos. Ahora, vamos a hacer lo que yo digo, vamos a poner un balance. Y aquí es donde arrancamos hoy, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Ok? Balance. Yo no debo pensar de mí que soy la última Coca-Cola del desierto cuando no lo soy. ¿Ok? Yo no debo creer que soy más, yo soy el pastor, así que yo soy, todo el mundo tiene que rendirme pleitesía a mí. No, yo no debo tener más alto concepto de mí del que debo tener.
Entonces aquí nos pone algunos parámetros que vamos a ir viendo. Sino que piense de sí con cordura. ¿Ok? Y cuando dice que uno debe pensar con cordura, está hablando de que uno debe pensar de uno mismo con moderación, de una manera equilibrada, balanceada. No debo pensar de mí más de lo que soy, pero tampoco debo pensar de mí menos de lo que soy. ¿Ok? Con cordura, con balance, con moderación. Entonces, con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿cómo puedo yo tener un pensamiento balanceado de quién yo soy? ¿Ok? Aquí es donde entramos en el asunto. Debemos entender que yo debo cumplir ciertos requisitos o debo enfocarme en ciertas cosas para poder tener un pensamiento de mí balanceado, con cordura, con mesura, mesuradamente. Entonces, aquí nos da el primer parámetro. ¿Cuál es el primer parámetro que nos da? Para que yo pueda pensar de mí con cordura. Ahí está escrito. ¿Cuál es el primer parámetro? Concepto de mí. Ya esa parte la pasamos. Pero ahí nos da un dato. ¿Qué dato nos da? Conforme a la medida de fe que nos es dada. O sea, dice aquí, dice así, dice, que no piense, que no tenga más alto concepto de sí el que ve, sino que piense de sí con cordura conforme. El pensar con cordura, según el apóstol Pablo, es pensar conforme a la medida de fe que Dios me dio, que yo tengo, que Dios me dio. Ahora, ¿cuál es la medida de fe que Dios dio a cada uno? ¿Cómo la defino? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la medida de fe que Dios me dio? Estamos en Romanos 12, versículo 3 y en adelante. ¿Cómo yo defino cuál es la medida de fe que Dios me dio? ¿Cómo está definida? ¿Dónde yo descubro cuál es la medida de fe que yo tengo? ¿No saben? Ok, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La pregunta es, ¿qué parte o qué miembro del cuerpo eres tú? Tienes que definir qué es lo que Dios, cómo Dios te ve, cuál es la parte del cuerpo donde Dios te ha colocado, qué es lo que... Ok, vamos a hablar del cuerpo, ¿verdad? Cuerpo tenemos cabeza, ustedes tienen cabello, yo no, ceja, tenemos orejas, tenemos pómulos, tenemos frente, tenemos nariz, tenemos labios, dientes, algunos tienen los dientes picados, tienen que ir a su calza, lengua, ojos, los ojos, barbilla, tenemos pecho, brazos, la mandíbula y la barbilla, el cuello. Entonces, cada parte del cuerpo, e intencionalmente he mencionado un poco de cosas que la mayoría nos saltaríamos al describir el cuerpo porque no las tomamos en cuenta como algo significativo. Por ejemplo, la frente tiene un propósito. Los pómulos tienen un propósito. Normalmente describiríamos ojo, oreja, nariz y boca. Ni siquiera hablaríamos del cabello. Pero cada cosa en el cuerpo... Ahora imagínate que el cabello se creyera nariz. ¿Bien? O que la boca se creyera rodilla. ¿Serviría de algo la boca como rodilla? ¿O el cabello como nariz?
Bien, entonces, ¿qué eres tú? ¿Eres cabello? ¿Eres ceja? ¿Eres pómulo? ¿Eres barbilla? ¿Eres barba? ¿Eres pie? ¿Qué eres? O sea, dentro del cuerpo de Cristo tú eres algo, tú eres alguien. Y la manera en que tú puedes pensar de ti con cordura es sabiendo quién eres en el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a seguir hablando de este asunto. ¿Ok? ¿Cómo yo defino, cómo defino cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? Primero tengo que saber lo que dice el versículo 5. Amén. Perdón, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones. Ok, la mano tiene el don de agarrar. El ojo tiene el don de ver. El oído tiene el don de oír y también tiene el don del balance, porque aquí es donde está el equilibrio. Sin el equilibrio usted... ¿Sabía eso, verdad? Bien. La boca tiene el don de hablar, de degustar, de masticar. Todos esos son dones que tiene la boca. Ahora, si el oído quisiera masticar, ¿podría? Bien, ahí es la razón, esa es la razón por la que muchas veces nosotros fracasamos queriendo hacer cosas para Dios. Estamos tratando de hacer cosas que no son parte de nuestro don, que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces empezamos a querer hacer cosas que realmente no estamos llamados a hacer, que no tenemos la capacidad. Digo, es un poco diferente porque, por ejemplo, yo puedo no saber cantar y puedo estudiar canto y puedo aprender a cantar más o menos bien, pero igual no es mi don. ¿Bien? Entonces, yo tengo que definir cuál es mi don. ¿Ok? Y para definir cuál es mi don, vamos a ver si ustedes me ayudan. Yo les voy a decir, pero ¿cómo yo definiría cuál es mi don? ¿Qué debo hacer para definir cuál es mi don? Lo que referente a la iglesia, lo que a mí me gusta. Lo que les gusta, muy bien. Yo voy a refinar esa expresión más adelante, pero lo que me gusta está bien. Algo que me gusta puede ser mi don, ciertamente. ¿Qué más? Ahora, puede ser que a mí me guste cantar y no sé cantar. Y ese es mi don, vamos a decir. No puede ser tu don si no sabes cantar. Pero de repente no sé algo y puede ser mi don, tengo que aplicarlo, ¿no? ¿Tú crees que Dios se equivoca? Entonces, ¿cómo me doy cuenta cómo es mi don? Ahí vamos. Primero, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Somos buenos. Tenemos que saber en qué somos buenos. ¿Qué hacemos bien? ¿Ok? Caminando. Examinar qué yo hago bien, qué yo hago inclusive mejor que cualquier otra persona o mejor que la mayoría. ¿Qué yo hago bien? ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué es lo que yo hago bien? Entonces, después que yo sé quién soy yo, de repente tengo una tremenda voz, pero es que no me gusta cantar. Entonces yo debo aceptarme a mí mismo. Hay gente que tiene muy buena voz y no le gusta cantar. ¿Y deja o no es su don? Puede ser que sí. Pero no te Lo gusta. más seguro es que sí, pero no le gusta. Entonces, Pero es que no se acepta a sí mismo. Y cuando tú no te aceptas a ti mismo, perdónenme la expresión, pero eres un infeliz de por vida. La persona, ese es el problema que tienen aquellos que siendo hombres dicen que son mujeres y no se aceptan a sí mismos y son tremendos infelices y viven como infelices toda su vida. Pero si tiene una buena voz y no le gusta cantar, eso no quiere decir que ese es el don de él. No, yo no dije eso. Tiene que tratarse de buscar don. Quizás le gusta, No le gusta barrer, pero Ok. El hecho de que yo cante bien no significa que es mi don, eso es cierto. ¿Ok? Pero Dios no me da un don por gusto. Y cantar bien es un don, ¿sí o no? Si no me lo dio por gusto, me lo dio para Él. Así que si yo canto bien, debo cantar para Dios. ¿Sí o no? Debo hacerlo. El problema es que cuando una persona, y este punto es importante, cuando una persona canta bien y no quiere cantar, es porque no se acepta a sí mismo. ¿Ok? Miren, quizás esto ayude un poco, no estoy tan seguro, pero voy a intentarlo.
Escuchaba la otra vez una entrevista que le hicieron a Lily Goodman. Lily Goodman de niña, para poder cantar, los papás, para que ella cantara, la chantajeaban. Le decían, te voy a dar tal la cosa, te voy a llevar al parque, no sé qué, para que ella cantara, porque sus padres veían que cantaba bien. Ella no quería cantar. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué? ¿Le gusta o no le gusta? Lo que pasa es que a veces nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, y como no nos aceptamos a nosotros mismos, somos infelices. Me siento mal cantando, pero es porque yo no me acepto a mí mismo. A veces hay gente que canta bien, pero no le gusta su voz. No le gusta cómo canta. Hay gente, no vayas muy lejos. Miren, aquí mismo teníamos una niña que decoraba maravillosamente. De acuerdo a cuando nosotros llegamos, la primera decoración que hizo, era maestra en la escuelita bíblica de vacaciones y había que hacer algún diseño para poner los nombres de los alumnos de su clase. Hizo un árbol de papel crespón que yo no he visto una cosa similar en mi vida. Y cuando nosotros lo vimos, ella decía, me parece, yo que ¿cómo? O sea, yo estoy viendo este árbol maravilloso y a ella no le parecía. Porque no se acepta a sí misma. Porque no se sabe, pastor. No se acepta a sí misma. O sea, no te aceptas. No puedes ver lo que eres porque no te aceptas a ti mismo. Eso es una realidad. Si tú no te aceptas, o sea, estás viendo... O no te aprecias, no tienes el concepto de uno que debe tener. O sea, no tienes el concepto de... Tienes un concepto de ti menos del que debes tener. ¿Ok? Y no logras aceptar. Y eso tiene sus razones. Eso tiene sus razones. Miren, déjeme explicarle en mí mismo. ¿Ok? Toda mi vida escolar, yo me la pasé tratando de no sobresalir, pero estar bien en matemáticas, porque yo pensaba, todo el mundo ve a los matemáticos como gente inteligente. ¿Sí? Cuando estaba en tercer año, mi profesora de español llegó un día, eran como 15 o 20 temas que puso en el tablero. Y digo, escojan uno y hagan una composición. Yo pensé, tienen 5 minutos, yo tuve como 15 minutos mirando esos temas ahí y no quería escribir de lo mismo que todo el mundo escribe. Estaba recreación, deporte, yo eso lo va a coger todo el mundo. Así que escogí la pintura, no se me va a olvidar nunca. Escribí en una hojita pequeña, así como esta, arranqué la hoja del cuaderno y escribí, y cuando terminé, la voy a pasar en limpio. Arranqué otra, 3 veces la escribí, en cada vez que la escribía corregía alguna cosa. Al final entregué mi hoja y cuando la profesora va a entregar las notas, las notas, pregunta, ¿quién escribió sobre la pintura? No había nadie en todos los terceros años que había escrito, nada más era yo. Y ella sabía por mi letra. Y yo estaba allí asustado, que no quería levantar la mano porque a mí me asustaba que me llamaran. Entonces cuando siguieron preguntando y preguntando, yo levanté la mano. Entonces me llamó a leer y yo cancaneaba porque estaba aterrado. Entonces, vamos acá, no sabes ni leer tu propia cosa, me dice la profesora, porque era una profesora así bien, bastante rudita ya. Y empezó a leer, y cuando ella leía, yo no creía, yo no podía creer que yo había escrito lo que ella estaba leyendo, porque era muy distinto lo que ella leía que lo que yo... Entonces dice que cuando ella estaba calificando, se decepcionó mucho porque los estudiantes de tercer año no sabían escribir. Y que le mostró al hijo de ella y dice, pero estos son alumnos de tercer año. Entonces cuando él se expresó así, ella le dijo, pero mira este. Ella estaba encantada con mi escrito. Y fui el único 5 de los tercer años. Ahora, ese episodio pasó. Nunca nadie más me dijo que yo escribía bien o que yo podía escribir o que no, esas cosas. Cuando ya me graduó de secundaria y demás, la mujer de mi papá tiene una hija que estaba en la secundaria y un día llegó a la casa, yo pasaba mucho tiempo en la casa de ellos, y me dice, oye, necesito una composición. Yo vine, agarré y escribí la composición y se la di. Y cuando los días, vi que saqué 5.
esto ni para mí. Entonces, yo le escribí a ella como 3 o 4 composiciones, todas fueron 5. Pero yo no creía que yo escribía bien. Y ahora no escribo bien. O sea, yo puedo escribir. Y puedo, eso realmente está en mí, yo puedo escribir bien. Pero ahora es más difícil porque tengo que desarrollarlo. Pero ¿qué pasa? El problema es que cuando uno viene creciendo le dicen tú no puedes, tú no eres, tú no alcanzas, tú no logras. Y te bajas. La gente pobre, perdónenme la expresión, pero la gente pobre es bruta. La mayoría de la gente pobre apaga a su propia gente. Tienen gente y se la pasan diciéndole no puedes, no vas a alcanzar, no sé qué. Y se los digo porque conozco a mucha gente que ha hecho eso con sus hijos. Eso viene de familia, cuando eso también es un poco de ignorancia. Ahora que usted dice, Sí, él lo es. la gente pobre busca, me acuerdo de un hermano allá que decía que exactamente hablando de los pobres, Ajá. pero eso venía era el evangelio. Y decía, mira toda esta gente, pobrecito, pasando una penuria aquí en la tierra. Ajá. Y en lugar puede estar pasando para en busca de Dios, para cuando muera vaya para el no lo rechazan y el colmo para ir para el infierno. Ahora, déjeme explicarle algo. No es que la gente pobre realmente sea bruta. Es un problema de ignorancia. Es un problema de falta de conocimiento. Hablaba con mi amigo el doctor y me explicaba, ¿por qué las mujeres? Dice, ¿saben por qué las mujeres tienen que educarse? Decía él. Para que ellas puedan entender y no se dejen, estoy parafraseando, pero no se dejen como subyugar por los hombres. Entonces yo le digo a él, eso está mal. O sea, no está mal que las mujeres se eduquen. El problema es que estamos desbalanceando el asunto. A los hombres hay que enseñarles a tratar a las mujeres y las mujeres deben educarse también. O sea, las dos cosas tienen que ir juntas. Pero hacemos una cosa y no hacemos la otra y se crea lo que tenemos ahora, un desbalance. Entonces, nosotros tenemos que aprender algo. O sea, nosotros tenemos que enseñar a Danesh, Evans, Angelis, se les debe decir que pueden lograrlo. Siempre. Y un no puede, aunque sea algo que no está fuera, al que está fuera de su don, no debe caber en nuestra boca. Ven, vamos a ver cómo lo hacemos juntos. Pero nunca rechazarlo, nunca minimizar lo que hacen, porque lo que estamos haciendo con eso es dañándolos. Y después se preguntan por qué no logramos nada, por qué no alcanzan nada, porque es que nosotros apagamos a la gente. Entonces, ahora, ustedes sabiendo esto, ya yo acepto, o sea, ya yo sé lo que yo puedo hacer. Y estoy escribiendo, escribo, ahí más o menos. Si no fuera así, no me pudiera ni parar siquiera a predicar. Porque después vino otra composición y era verbal. También gané 5, pero temblando, tuve que pararme enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que primero conocernos. ¿Qué hago bien? Luego aceptar, yo hago esto bien. O sea, yo canto bien, yo escribo bien, yo me paro enfrente y hablo bien. O sea, yo cocino bien, yo tengo que saber lo que yo puedo hacer. Y tengo que aceptar que yo puedo hacer eso. Y al aceptar que yo puedo hacer eso, yo me meto por ese camino. Ahora, parte del asunto aquí es que nosotros no sabemos en qué consisten los dones. 1, 2. Nuestros dones generalmente los utilizamos para nosotros mismos. Entonces, porque todo empezó para que sepamos cuál es esa medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que medida de fe tiene que ver con lo que se hace bien. Con el don que Dios te ha dado. Para su obra. No, para cualquier cosa. O sea, fe allí es traducido en lo que puedo hacer. Correcto. Lo que Dios me permitió hacer o ser. Lo que Dios te permitió ser. Ok, vamos a ponerlo de otra manera. Estos dones que ven aquí no son como los dones de 1 Corintios.
Los dones de 1 Corintios son dones que el Espíritu Santo da al creyente. El don de hablar en lengua, de interpretar lenguas, etcétera, etcétera. Estos dones que están aquí definen tu manera de ver el mundo. Tú naces con esto. Ningún niño viene en blanco. Cuando el niño nace, ya viene con un don. De tal manera que usted puede tener dos hermanitos gemelos, ¿ok? Uno tiene don de misericordia y el otro es un administrador. Bien. Entonces, de repente hay un gatito perdido por allí y el que tiene don de misericordia quiere adoptar el gato. Pero el que tiene administración dice, este gato va a haber que limpiarlo, va a haber que hacer esto, va a haber que hacer lo otro. Son dos hermanos, nacieron el mismo día, estaban en la misma bolsa, pero tienen dones distintos y sus dones definen hacia dónde, cómo ellos ven la vida. Cada uno ve la vida de forma distinta. Entonces debemos buscar estos dones que están aquí. Debemos entender los dones. Pero aquí, No, esos son... La base, aquí estos son la base. si el de profecía, úsese con Vamos para allá. la medida de la fe. Vamos para allá. Los dones que yo Ok. O sea, que la medida de la fe me parece a mí que se está refiriendo a la de la profecía. No, de todos. Otro. Es todo lo que están allí. Es todo lo que están allí. ¿Ok? Nosotros debemos saber, entender los dones. Debemos reconocer cuál es mi don. ¿Ok? Debemos reconocer cuál es mi don. Y ahí es donde vamos al asunto. El don que Dios me ha dado, y que Dios ha dado a mí, es algo que me produce, que cuando yo lo hago me siento bien, produce gozo en mí. ¿Ok? Yo no es algo que yo hago y de repente no, eso produce un gozo, porque es que yo nací para eso. Ahora, te pueden haber apagado cuando eras niño, diciéndote que no, que tú no puedes, que no sé qué, que no sé cuándo, pero llega un momento en que tú te liberas. Ya eres mayor de edad y de repente, ay, yo voy a hacer, y cuando lo haces te empiezas a dar cuenta y dices, pero esto me gusta. Es porque naciste para hacer eso. Dios te creó con ese don para eso. Entonces, parte del problema es que nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, no aceptamos el don que Dios nos dio, la forma en que Dios nos creó, y entonces eso nos crea un problema a nosotros de desarrollo, de crecimiento, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con muchas cosas, y entre esas, el ambiente en que crecimos. Es solo una parte. Entonces, una de las cosas que muchas veces no se entienden, usted quiere ser miserable, use su don egoístamente, úselo para usted, solo porque yo tengo necesidad, úselo para mí. Usted debe decirle algo, usted puede, vamos a decir el caso de María Elena. María Elena de repente dice, ¿sabes qué? Yo cocino bien, voy a poner mi fonda en la central, voy a alquilar uno, ahora que todos esos almacenes ya no están y están alquilando esos locales, voy a alquilar uno para poner mi super restaurante. Y voy a empezar en pequeño. Y entonces ella empieza a tener su restaurante y le empieza a ir bien. Ahora, ¿qué pasa? Que como le está yendo bien y está ganando dinero, se siente feliz. Eso es un placebo. El dinero siempre, la felicidad que produce el dinero es un placebo. Sí, es algo que te hace sentir bien, pero que estás mal. O sea, María Elena no se ha dado cuenta de lo infeliz que es, porque en ese momento está disfrutando del placebo del dinero. Puedo comprar esto y puedo hacer lo otro y puedo hacer aquí y allá, allá. Pero llega el momento en que ya el dinero no produce placer. Llega el momento en que ya no puede apacar lo que tú estás sintiendo dentro. Porque la vida egoísta siempre produce amargura. Los dones que Dios nos dio, no nos los dio para nosotros. Nos los dio primero para Él y nos los dio después para el resto. Es para los demás. Porque no es para nosotros, es para los demás. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, los dones, debemos entender qué don tengo. Esto no es lo único. Como decía Celia hace un rato, que si era un ejemplo. Esto no es lo único. Porque como dije, María Elena tiene el don de cocinar
Celi también cocina bien, Toña cocina bien. Esos son dones. Pero ¿para qué lo uso? ¿Qué es lo que yo hago con esto? Es la diferencia, es la pregunta. Entonces, es como, por ejemplo, la iglesia necesita cosas. Y yo puedo ayudar con algo que sé hacer. Pero, como no me va a reportar beneficio, no lo hago. Pero cuando yo realmente digo, oye, yo puedo ayudar en esto, y doy, dentro de mí se produce el gozo. Porque mi don fue dado para mí, no para que yo me enriquezca, sino para que yo pueda enriquecer a la comunidad y entre ellos a mí. O sea, no es que yo no me puedo enriquecer, es que yo voy a enriquecerme ayudando a los demás. Y al ayudar a los demás, la mayor riqueza que tengo es el gozo que Dios me da por haber ayudado a los demás. Entonces, los dones que están aquí, el ejemplo, Pablo nos está dando este ejemplo para que nosotros entendamos. Nosotros, lo primero que dice es, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros. La mano no trabaja para sí, la mano trabaja para el cuerpo, los ojos trabajan para el cuerpo, los ojos trabajan para que yo no tropiece cuando camino. El oído trabaja, la nariz, todo trabaja para el cuerpo, ninguna parte del cuerpo trabaja para sí misma. ¿Ok? Y se apoyan entre sí. Sí, ahí estaba leyendo hace un rato la biografía de Jonathan Goforth, misionero en la China, durante la rebelión de los Boxers. Para que sepan que era la rebelión de los Boxers, por allá por 1900, un grupo de chinos se rebelaron contra los extranjeros que vivían en China, y la gran cantidad de extranjeros que vivían en China eran precisamente misioneros. Y este Jonathan Goforth, en una de esas situaciones, le dieron... ¿Y saben qué hizo Jonathan Goforth? Le dieron con una espada encima. Ajá. ¿Y saben qué hizo Jonathan Goforth? Echó el brazo. Normal. El brazo se dio para proteger. El brazo quiso proteger la cabeza. O sea, el cuerpo está hecho para protegerse los unos a los otros, para ayudarse los unos a los otros. El ojo ve un peligro y le avisa al resto del cuerpo, vamos a cambiar de dirección porque allá hay un problema. ¿Sí? Esa sería la medida de la fe. Entonces, la medida de la fe es, tú tienes un don, úsalo para el beneficio del cuerpo. ¿El cuerpo son mis hermanos? El cuerpo es la iglesia. Aquí está hablando específicamente de la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia, él está escribiendo a la iglesia. Pero nuestros dones son hechos, son dados para la vida. No son dados simplemente para la iglesia, son para la vida. Dios nos dio para que nosotros vivamos de acuerdo a eso. Lo que pasa es que un creyente es un servidor a todos. Por naturaleza. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos lista, aquí hay una cosa que es complicada. Porque acá aparecen en la Biblia 3 listas de dones principales, o sea, por decirlo de una manera. La de Romanos, la de Corintios y la de Efesios, son 3. Y en las 3 listas aparece el don de profecías, en las 3. Es el único que aparece en todas. Entonces, aquí arranca diciéndonos a nosotros, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo allí? ¿Qué es el don de profecía? Bueno, cuando vamos allá a Corintios, dice que la profecía es para edificación, exhortación, y edificación, exhortación, ¿dónde lo puse? Ajá. Ajá. Edificar, exhortar y consolar. Bien. Entonces, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía en todos los ámbitos es un don de palabra. Es un don de la boca. ¿Ok? De tal manera que una persona que nace con el don de profecía, sea cristiano o no, porque este don que está aquí no es el don de predicar la palabra, sino que tiene un don especial para ayudar a las personas. Con su boca, esa persona, ustedes a lo mejor conozcan personas que no son cristianas, pero cuando se acercan a alguien y lo abrazan y le dan palabra a esa persona, tú sientes como que
Qué bien se siente. O el presidente Royo, que es un orador. Ah, bueno, ella quedó impresionada porque en estos días... Ajá, diga. Entonces, ¿cómo trabaja allí? Vuelvo a insistir. Diga. ¿Cómo trabaja allí si el de profecía úsese conforme a la medida de la acción? ¿Cómo trabaja eso? Lo que está diciendo aquí, ¿me prestan atención? Es que si yo tengo el don de profecía, debo ejercer ese don. La medida de la fe es ejerce el don de profecía y no quieras, por decir algo, vamos a agarrar, no quieras ser el que dirige. Okay, no, yo tengo el don de profecía, no el de dirigir, sino el de profecía, ese es mi don. Como tengo ese don, me muevo en ese don y no quiero hacer los dones que no son míos. Correcto. Aunque el que dirige también puede que tenga... O sea, nosotros podemos tener una combinación de dones. Sí, exacto. Pueden estar todos, pero una cosa tenemos que entender. Aunque usted tenga todos los dones que aparecen en esta lista, hay un don principal y tiene que identificarlo. Ese don principal es el don donde Dios quiere que usted se mueva. Pero Eso es. también puede, al hacerlo o al ejecutarlo, por eso que hacía el énfasis de lo de la medida de la fe. ¿Qué es? La medida de la fe es esa inclinación que Dios pone en mí hacia eso, hacia el don de la palabra, Okay. hacia el don del servicio. Okay. Vamos a ver este asunto. Que Dios ha puesto en mí por eso. Si yo tengo el don de profecía, bien, tampoco es un don de hacer lo que me da la gana. Como yo tengo el don de profecía, yo voy a utilizarlo porque yo pudiera utilizarlo para manipular a la gente. Pero la fe no está dada para eso. El don de profecía está dado para ayudar a la gente. Igual que todos los dones que están aquí, es para ayudar. Entonces, si yo no tengo el concepto, volvamos arriba, dice, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué es tener un más alto concepto de mí que el que yo debo tener? Bueno, uno de los problemas de tener un más alto concepto de mí es que el don es mío. No, el don no es tuyo. El don no es tuyo ni es mío. Esos dones todos son de Dios. Y Dios te lo ha dado a ti para que tú ayudes, para que tú sirvas. No es mi don. Entonces, cuando yo sé que no es mi don, yo no me apropio de lo que no es mío. Sino que yo sé que se me ha dado para un propósito y tengo que utilizarlo en ese propósito. La gente, al ver que tú tienes este don, va a querer exaltarte. Porque a quién no le gusta tener una persona que habla bonito y que lo hace sentir bien a uno, ¿sí o no? Pero yo debo saber que no soy yo, es Dios. ¿Ok? Es Dios, no soy yo. No es ni siquiera mi don, es el don de Dios en mí. Yo pienso también que hay ciertas personas que tienen ese don de profecía. Ajá. De la calle, de gente también. Entonces ellos, el don de la profecía que tienen, ordenan que es una profecía. Pero entonces resulta que ponen un pedacito más de lo que deben de decir. Hablan de más, le ponen su sazón a lo que no tienen. Ahí no están poniendo la medida de la fe. Están pasándose. Claro. Entonces, Celi, pregunta ahora. ¿Cómo que no? ¿Se te contagió o qué? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿No? Está igual, pero quiere irse así. ¿Cómo? Porque el Antiguo Testamento habla sobre los falsos profetas que comenzaban a decir profecía, pero era pura mentira. El pastor dice que esta lista de dones es para nuestro uso diario. Sí, pastor. Sí. Para trabajo, para casa, para iglesia, para todo. O sea, que esto, por ejemplo, lo que
maestro está en esta lista. Lo que estamos hablando es que tratemos de enfocarnos en esta lista, porque aquellos son dones espirituales y los otros son ministerios. Entonces, aquellos son otra cosa. Estos son dones naturales. Como expliqué hace un rato, voy a volver a explicar. Celi, presta atención. Como expliqué hace un rato, cuando tú naces, tú vienes con una de estas características ya, y eso define la manera en que vemos las cosas, en que reaccionamos a las cosas. Y puse el ejemplo de dos mellos, nacieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital, de la misma madre, en la misma bolsa. Y uno tiene el don de administración y el otro tiene el don de misericordia. Y que voy a cambiar el ejemplo. Cuando la mamá se enoja y les llama la atención a los dos por algo que hicieron mal, el de misericordia, lo más seguro es que va a estar, ay, mi mamá me regañó, y se va a sentir muy mal porque la mamá lo regañó. Y el otro va a decir, bueno, nada más hay que corregir, porque su mente es un poco más fría. Pero tiene que ver con el don de cada persona, con el don con que cada uno viene de fábrica. Dios nos ha dado eso y a pesar de que vienen creciendo juntos con la misma mamá, con el mismo papá, con los mismos hermanos, todos lo ven distinto, son distintos, crecen pensando distinto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que su don es el que rige su manera de ver el mundo. Y en esa cosa nosotros tenemos que aprender, porque también cuando criamos hijos debemos poder entender que son distintos en esa misma medida. Ahora, dice que si tengo el don de servicio, aquí hay dos dones que independientemente de que nosotros no lo tengamos, todos tenemos que ejercerlo. El primero es el don de servicio, todos tenemos la obligación de servir. Pero hay quien tiene el don de servir y simple y sencillamente esa persona tú la ves que es feliz ayudando a todo el mundo, él barre, él trapea, él te recoge la ropa, él quiere hacer todo porque... Sí, ese es su don. Él le gusta enseñar, él quiere todo, él quiere ayudar a todo el mundo, porque ese es su don. Entonces, ¿no hemos llegado a ella? ¿Tú eres apellido Doria o qué? Que se van por delante siempre. Pero aquí se está refiriendo a los cristianos. Sí, hermano. Sí, él se lo escribió a los cristianos, pero eso viene de fábrica de cada persona. Entonces, en la enseñanza, ya sabemos, o sea, esta persona, y tú lo ves que se inventa cosas y cree cosas nuevas, y cuando tú vas a ver, tú dices, ¿de dónde sacaste esto? No, yo lo inventé y no sé qué, porque es que ese es su don. En la enseñanza. El que tiene el don de enseñanza simplemente es imparable. Tú lo ves que de repente va a nadie sabe qué hacer. Y se sale con alguna cosa y que no, es que este palo lo encontré aquí y me sirve para un pedazo de palo, pero lo utiliza de maneras maravillosas, porque ese don lo tiene. Él puede pensar fácilmente en esas cosas. A veces nosotros queremos que la gente haga cosas que no está capacitada para hacer. Pero debemos empezar a entender. Ahora, no es que no puedan aprender. Pueden aprender. Lo peor que pueden hacer es decir, no, yo no puedo porque no es mi don. No, puedes aprender. No vas a ser como el que tiene el don, pero lo vas a hacer bien. Porque puedes aprender. Todos podemos aprender. Pero no es lo mismo el que aprende que aquel que tiene el don. ¿Ok? El de exhortar. Ese es el que está el chiquillo llorando y llega y se lo lleva para allá para la esquina y al ratito el chiquillo está riéndose. O que está la mujer triste porque se le murió el marido y tenían 55 años y 3 meses de casados y habían estado, y todos los días habían ido todo el tiempo para todos lados, y esta persona se le acerca y la mujer de repente empieza a sentir paz. El que exhorta es el que da aliento, el que da ánimo, el que sabe qué decir
en los momentos difíciles, el que sabe acercarse a las personas cuando están pasando por dificultades y les habla y hace que el mundo de esa persona se transforme de un mundo gris a un mundo de colores. Hay varios alrededor tuyo. Este es el otro don que todos tenemos que tener, el de repartir, es el don de dar. Pero no es lo mismo una persona que da y otro que da. O sea, no es lo mismo el que da porque eso viene desde lo profundo de su ser y le gusta dar, y ese nunca tiene nada porque todo lo quiere dar. Pero el que tiene el don de dar no da por dar. El que tiene el don de dar quiere ver resultados. Sí, él te va a dar, pero él quiere ver que lo que te dio no fue en vano. No está pensando en que va a recibir, pero tampoco da por dar. ¿No? O sea, él no, mira, tú sabes que yo coge, ve y haz lo que quiera. No, esa persona quiere ver que lo que Dios sirvió para algo. ¿Qué significa la palabra liberalidad? O sea, generosamente. Ahí dice, el que reparte con liberalidad. ¿Sí? No es que como los políticos que voy a No, pero por eso estamos hablando. O sea, esta persona regalar para que me den el voto. no está, ni siquiera está, pero no le gusta dar nada, no le gusta dar. Quizás lo decimos así. Esa persona da porque tiene como una meta, un deseo de que la persona sea Edificada, construida, que llegue progrese, a buen término. que mejore. Y entonces por eso entrega todo Por eso para que que yo esa digo, persona lo sea. por eso que yo digo que estos dones aquí son para los cristianos, las otras lo están hablando para ellos. Sí, definitivamente, porque esto es a romanos. Sí, o sea, es que hay una, por favor, entiéndanme. Él está hablando a los cristianos, ¿ok? Pero tenemos que entender algo. El ser humano no nace en cero. O sea, el niño cuando nace no viene en cero. No hay tal cosa. El niño cuando nace ya trae algo que condiciona su manera de ver la vida. Y ese algo que condiciona su manera de ver la vida es esto. Ahora, esto funciona igual para los de afuera, pero el apóstol Pablo está enseñando a los de adentro cómo utilizar sus dones. Ahora que estamos en Cristo, tú tienes que saber para qué es esto, para qué Dios te lo dio. Dios te lo dio. O sea, la persona que le gusta dar, no le gusta dar simplemente cuando llegó a Cristo, ya le gustaba dar cuando estaba afuera. Pero cuando llega a Cristo, él ya sabe que esto Dios se lo dio para beneficio de los demás. Esa es la diferencia, para glorificar a Dios. Entonces, el que preside es aquel que tiene el don de liderar. Nosotros yo conozco más de uno, pero esta gente que tiene ese don de liderar es una cosa impresionante. Todo el mundo quiere estar cerca de ellos. Esa gente abre su boca y dice, vámonos a tirar de cabeza al barranco, y todo el mundo se va detrás de ellos. Estoy exagerando, obviamente, pero de hecho yo conozco a uno que ha apartado un montón de gente del camino recto, simple y sencillamente porque todo el mundo lo sigue. Sí, se han ido detrás de él. Pastores que se han ido, pastores entre comillas, Ajá. se ha ido toda la congregación delante. Sí, es así, o sea, eso es una realidad. Ustedes saben lo que ocurrió en Guyana en 1976 con el pastor Jim Jones, pocotón de gente que se suicidó por seguir a este hombre. Entonces, hay gente que tiene... No, se suicidaron. Él les lavó el cerebro y ellos hicieron lo que él quiso. Él los indujo a eso. Ese es uno de los episodios oscuros con los que quieren manchar a la iglesia evangélica, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, hay gente que tiene el don de liderar. Esa gente llega, por ejemplo, y hay que organizar un evento. Vamos a decir, tenemos, qué sé yo, convocatoria juvenil. Y de repente estamos como que, bueno, pero es que no sabemos qué hacer.
Y de repente esa persona empieza a hablar y todo el mundo dice, hey, sí, ¿verdad? Porque todo empieza a encajar, o sea, empieza a decir, tiene una facilidad para arreglar todas las cosas, para administrar las cosas, para acomodar todo lo que tiene que acomodar, para decir, tú, ven acá, tú puedes hacer esto. Y esa persona ve que María Elena y que Celi tiene tal don y que Toña tiene tal don, y lo puede ver con facilidad. Descubre los dones con una facilidad increíble. Porque es parte de lo que Dios le ha dado. Y eso es muy difícil de aprender, eso viene de casa, viene de fábrica. Algunos lo usan para mal, obviamente, pero Dios nos los ha dado para bien. Esos muchachos que fácilmente son los líderes de grupo, De pandilla, de lo que sea. en la escuela, Sí, les es fácil organizar los grupos. sí. Y también los malos. O sea, esto tenemos que entender, hay gente que tiene ese don y esa habilidad. Y Dios lo ha dado de esa manera. Entonces, el de misericordia, hay gente que quiere sobresalir, pero no tienen el don. Y todo termina en un desastre. ¿Ah? Sí. Y todo termina, sí, porque es que este no es tu don. Entonces, que tienes a una persona que tiene el don, pero como tú quieres sobresalir, empiezas a hacerle grón al que puede hacer las cosas bien. Entonces, ahí eso es no pensar con cordura. Date cuenta que no es tu don. Deja que el que tiene el don haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y finalmente el don de misericordia. Ese siente especial cariño por todos. Él, no, eso es muy especial. El don de misericordia es un don que, este es el don de hacer misericordia. Esto es, aunque todos podemos hacer misericordia, sí, y debemos ser misericordiosos y todo lo demás, el que tiene el don de misericordia llega y de repente dice, oye, nadie se ha dado cuenta, pero se dieron cuenta, y dije, pastor, a la hermana Juanita se le rompió la chancleta. Es un huequito así pequeño, pero esa persona lo vio. Ni siquiera estaba viajeando, pasó y lo descubrió. O me decía un pastor hace años, dice, tengo una hermana en la iglesia con don de misericordia. Y esta hermana llegó y me dijo un día, pastor, ¿qué tal si para Navidad agarramos y ponemos una mesa fuera de la iglesia y hacemos un banquete, invitamos a la gente de la comunidad y celebramos con la gente de la comunidad? El pastor le dijo, bueno, organícelo. Dice, ¿cómo ganaron almas con eso? Porque tienen la visión, tienen la capacidad de ver estas cosas que no todo el mundo las ve. Y tienen la capacidad de empatizar con la situación de la gente de una manera muy especial. Eso es un don muy especial. Entonces, nosotros debemos saber cuál es el don que tenemos para saber el camino que vamos a coger. Sí. Los que la hacen por dinero, por fama, porque la gente lo vea. Que yo voy a ayudar, sí, pero quiero que mi nombre salga en la portada. ¿Sí? A beneficio mío. De algún beneficio tengo que llevarme a yo. Pero no es... entonces, nosotros, sería bueno que estudiaran bien este capítulo y oraran para que Dios les muestre, Señor, porque yo estoy muy seguro que más de uno aquí no tiene ni idea de cuál es su don. Así que una de las formas de entender cuál es mi don es de rodillas. De rodillas, orando a Dios. Ahora, una de las cosas que quiero que entendamos, ¿bien? Michael Jordan tenía la habilidad de jugar baloncesto. Sí, era un don también. El don y la habilidad es lo mismo. Pero Michael Jordan no era Michael Jordan por la habilidad que tenía, sino porque la desarrolló, porque practicó, porque se esforzó,
porque hizo ejercicio, porque se entrenó. Usted puede tener el mejor don del mundo, pero si no lo practica, no lo pierde. Simple y sencillamente nunca lo va a ejercer y nunca se va a dar cuenta que lo tiene. Sí, no va a desarrollar el don. El don, usted tiene que desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla un don? Bueno, hay varias formas. Una de ellas, y la que la gente como que menos le gusta, es estudiando. Todos los dones tienen, existe en este tiempo mucho material que nos puede ayudar a entender mejor nuestro don y a utilizarlo mejor. La segunda forma, que tampoco le gusta a la gente, es ejercitándolo. No practicándolo, sino ejercitándolo. No es lo mismo. Ejercitándolo requiere esfuerzo. Practicarlo, yo puedo salir y tengo de misericordia y voy a repartir galletas. ¿Ok? Pero cuando yo me ejercito, déjame ver qué se puede hacer. No es simplemente lo que se me ocurrió ahora, algo más se puede hacer. Y empiezo a hacer el trabajo mental de descubrir cuál es la mejor manera de hacer lo que tengo que hacer. Y entonces hago la prueba. Y cuando hago la prueba, observo, miro, me doy cuenta, oye, esto se puede mejorar. No simplemente que yo repartí galletas y ya no. Oye, hoy repartí galletas, pero ¿sabes qué? Nada más pude repartir 5 galletas, pero si yo salgo más temprano o si tengo una canasta más grande, puedo repartir 50. O sea, es buscar siempre la mejor manera. Ejercitarse es observar, es hacerlo una vez y ver si resultó y entonces ver cómo puedo hacerlo mejor, qué hice bien, qué hice mal. O sea, es trabajar en el don. ¿Ok? Ahora vamos a la parábola de los talentos, ya que la mencionaron. Esa es la manera de multiplicar los talentos. Cuando nosotros no hacemos eso, estamos escondiendo el talento. Pero si yo quiero multiplicar, tengo que invertir mi talento en la gente, porque esa es la otra cosa. Yo puedo ayudar a otros que tienen el mismo don, el mismo talento, a desarrollar su talento. Y entonces estoy multiplicando mi talento en otros. Lo puedo multiplicar en mí y lo puedo multiplicar en otros, enseñando a otros a hacer lo que yo hago. Y quizás me encuentre uno que lo haga mejor. Puede ser que las personas no pongan en ejercicio su talento porque temen ser abusadas, ¿Sí? que abusen Rechazadas. de ellos, que Ujú. se aprovechen de ellos o que sean como combos. Ajá. Pero en realidad no debemos ser así. Tenemos que ponernos hasta el 100% en función. Independientemente de que quiera ser. Exacto. Y al hacerlo se va a sentir bien. Al hacerlo se va a sentir bien. El problema es que cuando no ves que las personas reaccionan a eso. Por ejemplo, si las personas no tratan también de poner en función sus talentos. Bueno, el asunto es que yo no puedo ejercer mi talento o trabajar mi talento en función de lo que la gente haga. Yo tengo que ejercer mi talento en función de lo que Dios me pide. Y al final, el resultado lo da Dios. Él es el que da el resultado. Ahora, lo que no puedo hacer es ser negligente o ser indolente. Me salió mal y ahora no. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió bien? ¿Qué puedo mejorar? Y vamos de nuevo. Y ahí vamos viendo cómo las cosas van mejorando. Y llega el momento en que lo hacemos excepcionalmente bien. Pero hay que trabajar. Yo rescato de esta enseñanza algo muy importante y es el ver
a la gente. O sea, no pensando que eso es solo un ejemplo, el don de servicio, sino que podamos desarrollar y ver qué más yo puedo hacer, cómo lo puedo hacer de tal manera que sea más bonito, que sea más productivo. Entonces, rescato eso, ¿no? Aparte de que sea agradable para Dios. y también agradable a los demás. O sea, que no, porque ¿cómo yo sé que es algo agradable para Dios? No es porque es agradable a la gente, a mis semejantes. De ahí, ¿cómo pudiéramos hacer, ver el ejemplo más claro? Cuando hacen una receta, pero tú evalúas, oye, la próxima vez le voy a echar más pimienta, o la próxima vez le voy a echar menos azúcar, como me ha pasado a mí con el chicha. Voy a hacer algo mejor, y así, o sea, hacer algo mejor cada vez, estar como bien, porque habla de renovar, ¿no? Aquí, el espíritu de nuestra mente. Transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces también es ver a los niños, a los hermanos, qué dones tienen, qué inclinaciones. Ok, pero entremos en algo. Démonos cuenta que esto inicia diciendo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que lo más lógico que el cristiano pueda hacer es entregar su cuerpo a Dios en sacrificio vivo y santo. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que decíamos de desarrollar el don. Mientras vas entendiendo, vas trabajando. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena. Vamos a decirlo de otra manera. De hecho, en otras Biblias está dicho así. Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El ejercitar los dones de la manera correcta nos va a llevar a nosotros a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos a tener los resultados que Dios quiere que tengamos. ¿Ok? Y bueno, ya tardecito. Pero si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de que cerremos. Los dones que aparecen aquí en este capítulo de Romanos son los más importantes que Dios nos pone a que nosotros ejercitemos. No existe tal cosa como más importante. No. Son dones, punto. O sea, pueden haber otros dones hay otros dones. que no están allí. Lo que pasa es que estos son los básicos. Estos son los básicos. Pero todos los dones son importantes. Y tenemos dos listas de dones y la lista de ministerios, que en realidad la de Efesios es una lista de ministerios. Pero cada una de esas cosas es importante. Nosotros, el apóstol Pablo nos dice ya en Corintios que nosotros debemos procurar los dones mejores. Debemos procurar tener dones, y los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros debemos procurar movernos en los dones que Dios nos ha dado, para que podamos ser productivos en el reino de Dios. Como has dicho, o dicho de otra manera, para que seamos más productivos o para que seamos mejores en el reino de Dios. Estos dones son el fundamento de la vida. ¿Algo más? De hecho, las profecías en general son expresiones poéticas. Allá en el libro de Tito, cuando Pablo le dice a los cretenses, malas veces dice, su propio profeta dice esto. La persona de quien Pablo está hablando como un profeta, en realidad es un poeta. Es reconocido en la historia como un poeta. La mayoría de la profecía que tenemos en el Antiguo Testamento
es escrita en verso, o sea, en verso no, en forma de poesía, no es escrita en forma de verso, no es en prosa, sino más bien en forma de profecía. Entonces, la profecía y la poesía están muy ligadas una a la otra. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, oh Dios, porque hemos podido compartir tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos movernos de la manera que a ti te agrada y hacer, Señor, lo que a ti te agrada, de manera que podamos ser de bendición los unos a los otros y podamos, Señor, darte gloria en todo. Gracias, Señor. Amén.